Ahora comenzamos a predicar la palabra de Dios después de haber orado, cantado, exaltado al Señor. Solamente nos resta sentarnos, los que están sentados, yo de pie, y escuchar a Dios hablando a través de su palabra. Hemos estado predicando la serie Humillados en Dios, basado en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y el 10, porque esos versículos van juntos. En el versículo 6, el apóstol Pedro, inspirado en el Espíritu, nos deja saber que nosotros tenemos el llamado de Dios a humillarnos y que cuando nos humillamos en la poderosa mano de Dios, en su voluntad, Él nos va a exaltar. Y entonces la pregunta que queda pendiente sería, ¿y qué es la exaltación de Dios? ¿Cómo Dios nos exalta? En el versículo 10, Él responde que dice de esta manera. En la versión Reina Valera del 60 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, escuche bien, os perfeccione, esa es la exaltación, os afirme, esa es la exaltación, fortalezca y establezca. ¿Por qué esta serie que hemos estado predicando? Porque en este versículo 10, que es la respuesta o la explicación a la promesa del versículo 6 de Primera de Pedro 5, la perfección, afirmarnos, fortalecernos y establecernos no ocurre en el mismo espacio de tiempo. Tampoco ocurre de manera lineal, sino que estos principios se cumplen en nosotros, Dios lo desarrolla en nosotros a través de un proceso dinámico, proceso que se llama tiempo de humillación en Dios en el versículo 6. Entonces predicamos nuestro primer mensaje donde vimos que humillados en la mano de Dios somos perfeccionados. Y vimos en ese mensaje que la forma como Dios nos perfecciona es a través de las pruebas. ¿Dónde lo dice? Primera de Pedro 1, 3 al 7, que usted puede leerlo, porque solamente estoy repasando lo que ya predicamos. Luego vimos que Dios nos afirma, y vimos que la forma como Dios nos afirma es precisamente a través de su palabra. Él nos afirma a través de su palabra. Luego predicamos cómo somos fortalecidos cuando nos humillamos en la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo Él nos fortalece? Vimos que Él lo hace a través de las disciplinas espirituales. La oración, el estudio de la palabra, la memorización de la palabra, el cumplimiento de la palabra, congregarnos como estamos aquí congregados, es una forma de Dios o es una de las maneras como Dios nos fortalece. Y hoy concluimos esta serie donde vemos que Dios nos llama a humillarnos y que una vez nos humillamos y permanecemos humillados en Él, Él nos establece. La palabra establecer aquí es la misma palabra de afirmar, pero con unas connotaciones que usted va a aprender. Por ende, me permito en este momento leer el pasaje de Primera de Pedro 5, 6 y 10, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, que nos hace una conexión exacta con lo que predicamos hoy. Nuestro título, antes de leer, escuche bien, es humillados en su poder, somos afirmados sobre la roca. Humillados en su poder, somos afirmados sobre la roca. Primera de Pedro 5, 6 y 10, Nueva Traducción Viviente, dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. El 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús.
Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, y el título de hoy, y los afirmará sobre un fundamento sólido. De eso estaremos predicando. Nuestro título, una vez más lo digo, humillados en su poder, somos afirmados sobre la roca. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si algo nos falta a nosotros es entender la humillación en Dios. Dicho de una manera práctica, de una manera que nosotros podamos verlo sin tener que dialogar ni tener que teorizar mucho, la humillación en Dios es tomar nuestra voluntad y rendirla a Dios. Tomamos nuestros quereres, nuestra voluntad, lo que quiero hacer, y lo rindo a Dios. Es como Jesús lo dijo, no se haga mi voluntad sino la suya. Eso es humillación. Ya sabemos que el término humillar en la Biblia significa rebajar, significa ponerse de rodillas, significa quedarse en el suelo. Ese es el tecnicismo de la palabra humillación. Pero visto en la práctica, humillación es tomar mi voluntad y rendirla al Señor y dejar que Él prime, o sea, que su voluntad se sobreponga, que prime o que se establezca sobre la mía. Ahora bien, ¿por qué tenemos que entender la humillación? Porque no hay un cristiano sobre la faz de la tierra que no se quiere humillar. Todos los creyentes, todos los discípulos de Cristo quisiéramos vivir humillados ante Cristo. Escucha cuál es el problema. Que cuando nosotros nos humillamos, entramos en nuestra posición, nosotros nos humillamos y queremos entrar en la bendición de Dios, en la exaltación de Dios. Dicho de otra forma, nosotros llegamos a Dios, nos humillamos ante Él, le decimos, rindo mi voluntad para que tú me exalte hasta lo sumo. Pero eso no es lo que ocurre. Usted me dirá ahora, pero es que en el versículo 6 de Primera de Pedro 5, donde usted leyó, dice que se humille ante el gran poder de Dios para que Él lo levante con honor. Sí, pero usted está ignorando algo del texto, y es que el texto dice, Él los levantará con honor, pero ¿cuándo? A su debido tiempo, o sea, en su voluntad. Y la voluntad de Dios, si bien es cierto que no ocurre en un tiempo cronológico, para con Dios no es menos cierto que para con nosotros tenemos que esperar un tiempo que es cronológico. Entonces, escuche cuál es el problema. Para un cristiano, el problema no es humillarse, sino que quiere y queremos que desde la humillación venga la exaltación. Pero no. Lo que ocurre es que nosotros nos humillamos en Dios y entonces entramos no en la exaltación prometida, sino en un proceso que muchas veces nos causa dolor. Ese proceso es el que nosotros rechazamos. No es la humillación como tal lo que nosotros nos negamos a cumplir, sino ese proceso, repito, véalo de esta forma. Llegamos, nos humillamos y pretendemos recibir de Dios la promesa, que es la exaltación, que es que Dios nos levante, que es que Dios nos dignifique, que es que Dios nos bendiga en todo lo que hacemos. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que entramos de la humillación a un proceso que en medio de ese proceso Dios espera continuidad de nosotros en la humillación para que entonces se cumpla el propósito de Dios, o sea, la exaltación de Dios. El texto lo dice de esa forma. Así que humíllense en el gran poder de Dios. Y entonces usted pregunta, ¿y cuando me humillo, qué Dios me va a dar? Pues Él los levantará con honor. Pero fíjese que antes de decir que Él los levantará con honor, el texto dice, y a su debido tiempo, a su debida voluntad. Así que no ocurre de manera automática, sino que primero
pasamos por ese proceso. Y en ese proceso Dios espera que nosotros nos mantengamos firmes, o sea, que continuemos humillados. Y es en medio de esa continuidad que Dios desarrolla su propósito. Humillación, proceso, continuidad, entonces viene el propósito, que es la exaltación. Fíjense cómo dice la Biblia en Santiago 4:8 sobre esto de la humillación. En la humillación dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Pudieron ustedes ver el proceso? Hay un proceso de acercarnos a Dios, esa es la humillación, y Dios se acerca a nosotros, pero ahora nos manda a limpiarnos, o sea, a purificarnos, a santificarnos. Y entonces, cuando hacemos eso, eso se convierte en un proceso, una humillación continuada, en un proceso, y en medio de ese proceso es que Dios obra. Así que en la humillación a Dios está incluida, escuche bien, nuestra comunión con Él, entiéndase, una intimidad que nosotros tenemos que proponer y mantener esa intimidad, esa cercanía. Dios abre las puertas, pero nosotros entramos por ella en intimidad y dependemos de Dios, no hoy, no mañana, sino siempre. Y en ese proceso continuado se cumple el propósito, dígase, la exaltación de Dios. Entonces, mi tema central es este: humillados en su poder, somos afirmados sobre la roca. Es el versículo 10, la parte final, versión Nueva Traducción Viviente de Primera de Pedro 5, que dice así: en su bondad, dice el texto, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y escucha el contraste. Entonces, o a razón de eso, después que hayan sufrido un poco de tiempo, ahí está la humillación convertida en un proceso continuado que nos crea un dolor emocional, nos crea un sufrimiento porque tenemos que estar humillados en Dios. ¿Qué pasa entonces? Esa raíz de eso dice que Él los afirmará sobre un fundamento sólido, la parte final del pasaje. Recuerde que esta es una serie y los demás mensajes están aquí mismo. Usted puede verlo aquí mismo en nuestra página y puede disfrutarlo y puede entender cómo es que Dios nos llama para exaltarnos, pero primero humillarnos y después en el proceso continuado, entonces se cumple el propósito. Cuando habla de que Dios nos va a afirmar, ¿de qué se refiere? Dice que Él los afirmará sobre un fundamento sólido. Ahí la palabra es establecer, que la Reina Valera usa establecer. Esa es la palabra, pero también significa afirmar. Y lo que significa en el idioma del Nuevo Testamento, el idioma original, es poner sobre un fundamento. Dicho de otra forma, cuando nosotros nos humillamos en Dios y nos mantenemos humillados en Dios, en medio de esa continuidad o de ese proceso continuado de humillación, Dios se encarga, escuche bien, de hacernos crecer de tal manera que nosotros nos sentimos que estamos sobre la roca. Estamos parados sobre la roca. Y quiere decir que desarrollamos confianza en Dios, desarrollamos dependencia en Dios. Así somos, escuche bien, somos llevados a un grado de relación o de comunión con Dios que nosotros nos sentimos establecidos, firmes en lo que hemos creído en Dios. Siempre me gusta decir lo que he dicho en palabras más sencillas. Pues no hay palabra más sencilla para decirlo que como lo dice el Salmo 62:2 sobre esto de la roca. Dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré derrotado. Dice el texto de Salmo 62:2. Así que
humillados en su poder, somos afirmados sobre la roca. Y esto es de establecernos o afirmarnos sobre la roca, no es más que crear una seguridad en nosotros de que estamos donde debemos estar y de que nada nos va a mover. En su bondad, dice el texto, Dios los ha llamado, estoy hablando de 1 de Pedro 5:10, a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Amados, le hago esta pregunta. Si Dios nos ha llamado a que participemos de la gloria eterna a través de Jesucristo, ¿no tiene acaso eso un precio que nosotros tenemos que pagar? Usted me dirá, sobre todo si es bautista, que hay muchos bautistas teóricos. No, el precio ya está pagado, es por gracia. Mi amigo, la salvación en Cristo es por gracia. Pero escuche bien, participar de la gloria de Cristo, ser exaltado por Dios en Cristo, eso tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? 1 de Pedro 5:6, humíllate en la poderosa mano de Dios. Sí, yo me humillé ayer. No es eso lo que dice el texto. Es una humillación continuada que produce un proceso de humillación que da dolor, que cuesta, que tiene un precio que pagar. Y resultado de eso, Dios responde porque te llamó a su gloria eterna, afirmándote sobre un fundamento sólido que es Cristo la roca. Permítame hacer aplicación con una anécdota y así usted entenderá de qué se trata esta afirmación o esto de establecernos que dice 1 de Pedro 5:10 en la parte final y que es nuestro último mensaje de esta serie, hoy titulado Humillados en su poder, somos afirmados sobre la roca. Había un hombre que era navegante. Era muy buen navegante, por cierto. E iba por los mares haciendo lo que mejor sabía hacer, navegar. Pero en una de esas cosas que pasan en la vida, la barca en que iba zozobró, se deshizo. Y el hombre estaba conminado a morir. Él sabía nadar. Él sabía de sobrevivencia en el mar. Pero estaba en el medio del mar y no tenía las herramientas necesarias para subsistir. El hombre, no se sabe si por gracia o por suerte, pudo asirse, subirse, pudo establecerse sobre un pedazo de la barca que quedó. Y con el conocimiento que tenía, el hombre orientó hacia donde él entendía que podía encontrar tierra firme. Y efectivamente, el hombre llegó débil a un lugar, no era tierra firme, pero era una roca grande. El hombre se sube a la roca y allí cuando el sol estaba, el sol quemaba el cuerpo de aquel hombre, pero él estaba sobre esa roca. Cuando las olas golpeaban la roca, esa agua le caía encima y lastimaba su cuerpo y como que lo quería arrastrar, pero él estaba agarrado de esa roca. Cuando llegaba la noche, el frío era insoportable y el hombre parecía que iba a morir congelado, pero él estaba allí, agarrado de la roca. El hombre 3 días después fue encontrado, lo rescataron y estando en el hospital mientras él se reponía de aquella tragedia, de aquella desgracia, sus amigos venían gozosos a verlo y a preguntarle y a saber cómo él se había salvado. El hombre lo mínimo que quería o lo menos que quería era hablar de esa experiencia, pero tenía que hacerlo. ¿Cómo te salvaste? Y él lo narraba una vez tras vez. Logré subirme sobre un pedazo de la barca. Pude nadar y moverme y dejar que las olas me llevaban, la corriente hacia donde yo creía que había tierra firme. Y de repente visualicé aquella roca, pude llegar y me quedé ahí en la roca y dije, si voy a morir, moriré en la roca. Eso fue todo. Y los amigos le preguntaban, pero ¿y no te quemaba el sol? Y él decía, sí, el sol me quemaba sobre la roca. ¿Y el viento no te molestaba? Sí, el viento me molestaba sobre la roca. Y el frío también me molestaba sobre la roca.
Y una pregunta, cuando todo eso pasaba, tú no estabas temblando. Y el hombre, casi poniéndose de pie, ya de manera firme, ya no como dubitativo, ya no con voz entrecortada, sino que gritó y dijo: yo temblaba todo el tiempo, pero la roca no temblaba. Mis queridos hermanos, Dios ha prometido, 1 de Pedro 5:10, afirmarnos sobre un fundamento sólido que es Cristo la roca, si nosotros nos mantenemos humillados. Y escuche ahora, no importa si en las tempestades de su vida usted se ve zozobrando, si está sobre la roca, usted se va a mantener de pie. No importa si en esas situaciones candentes parece que nos quemamos, si está sobre la roca, usted va a permanecer. No importa si en esas situaciones donde el frío de nuestras emociones parece que nos congela, si usted está sobre la roca, usted va a permanecer. No importa si en esos vientos tempestuosos temblamos, si estamos sobre Cristo la roca, usted va a permanecer. Entonces, la pregunta final, porque voy a entrar a comenzar a hacer mi conclusión. En este llamado, humillados en su poder, somos afirmados sobre la roca, 1 de Pedro 5:10. Donde después de llamarnos el Señor a humillarnos en el versículo 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor, o sea, los exaltará. Y exaltar es lo que dice el 10, que en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y entonces, o a razón de, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, y escuche el tema de hoy, y los afirmará sobre un fundamento sólido. Mis amados, nosotros somos llamados a recibir esto, a recibir esta promesa de Dios, pero antes de recibir esa promesa, recuerde que pasamos por ese proceso de humillación que tiene que ser continuo, humillación que es dependencia de Dios todo el tiempo. Si nosotros nos humillamos en la poderosa mano de Dios, esto va a producir, indudablemente, va a producir en nosotros un sufrimiento emocional, porque no vamos a hacer lo que queremos, sino lo que a Dios le agrada, independientemente de lo que estemos queriendo hacer. Pero qué hermoso es saber que de esa manera, como dice la palabra, somos nosotros bendecidos, somos establecidos, somos fortalecidos y somos sobre todo afirmados sobre este fundamento sólido que es Cristo. Quiero en mis palabras finales decirle que no todos los cristianos, porque hayan confesado a Cristo como su Salvador, están viviendo sobre Cristo como la roca. Y quiero usar mis minutos finales para explicarle la diferencia. La diferencia es que cuando usted acepta a Cristo, usted lo está recibiendo en la parte de Salvador. Jesucristo le ofrece salvación. Él le dice: recíbeme y si me confiesa, yo te haré hijo de Dios. Esa es la promesa. Ahora bien, para que Cristo sea la roca, entonces pasamos a ese proceso de vida en humillación, que no es otra cosa que el señorío de Cristo en la Biblia, donde no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si usted me pregunta: pastor, ¿y qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Pues una vez más se lo digo. 1 de Pedro 5:6, humíllate ante la poderosa mano de Dios y a su debido tiempo, o sea, a su debida voluntad, Cairo, el tiempo de voluntad que es Cairo, Él te exaltará, dice la Reina Valera, Él los levantará con honor, dice la Nueva Traducción Viviente que estamos usando hoy. ¿Y cómo se ve entonces el levantarnos con honor? Pues dice la Biblia, 1 de Pedro 5:10, que es que Él nos afirmará sobre un fundamento sólido. Ese fundamento sólido es Cristo. Ese fundamento es que producto de estar en comunión con Dios, humillado en Él, procesado en Él continuamente,
desarrollamos una seguridad espiritual que viene solamente de Dios puesta en nosotros, y entonces ahora nada ni nadie nos puede mover, sino que confiamos en el poder de Dios y en la gracia de Dios, como dice el Salmo 62, 2 y 6, que dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y el versículo 6 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Quiere vivir sin resbalar? Quédate humillado en la poderosa mano de Dios para que Él te fundamente sobre la roca que es Cristo. O sea, tu fe la fundamente en la roca que es Cristo, y así nunca resbalará del poder, ni de la gracia, ni de la salvación, ni mucho menos del cuidado de Dios en tu vida. Padre, gracias. Señor, he predicado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir humillados ante ti. Sabemos, Padre, que es un proceso, que no es una humillación de un día, de un minuto, de un segundo, sino un proceso de humillación continua para que tú entonces trabajes en nuestro interior y así desarrolle la fe suficiente para que nos veamos y nos creamos fundamentados sobre la roca. Padre, gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y tu palabra nos guía y tu palabra nos enseña. Ahora danos el entendimiento para cumplirla y vivirla. En el nombre de Jesús.